La vendieron por un saco de maíz porque no podía tener hijos. Jacob, su propio esposo, la cambió como si fuera un objeto sin valor, convencido de que una mujer estéril no merece futuro. Pero Emma encontró refugio en el silencio de un ranchero que no la salvó, la respetó, y con eso encendió su fuerza. Y escuchen bien cómo esta mujer, que parecía rota, volvió a ponerse de pie, y cómo la justicia finalmente dijo su palabra. El sol del mediodía caía a plomo sobre el polvo reseco del condado de Dawson, Texas. El calor no daba tregua, ni siquiera a los grillos, que parecían haberse rendido ante la quietud del aire. A esa hora, en el patio trasero de un rancho sin nombre, el tiempo se detuvo para Emma Reed. Jacob, su marido desde hacía más de una década, caminaba hacia la cerca con pasos decididos. Sobre su hombro, un saco de maíz raído, abultado y mal cerrado, que soltaba granos por el camino como si quisiera marcar una ruta de regreso. En la otra mano, un papel arrugado. La tinta estaba corrida por el sudor, pero aún podía leerse. Trabajo por temporada. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Jacob delante del capataz y del forastero que esperaba en silencio no hablaban de empleo. Hablaban de otra cosa, de algo mucho más frío. «La vendo», dijo Jacob, sin titubear, como quien anuncia la venta de una vaca vieja o de un tractor que ya no arranca. Emma, unos pasos más atrás, no dijo nada. Sostenía una bolsa pequeña con su ropa doblada a toda prisa. No entendía bien cómo había llegado a ese momento, pero una parte de ella, la parte que ya no creía en milagros ni en explicaciones, supo que no había vuelta atrás. Lo que dolía no era solo el acto, sino la naturalidad con que él lo hacía, la ausencia total de duda o vergüenza. El hombre alto que esperaba junto a la cerca llevaba sombrero de ala ancha, camisa de mezclilla limpia y una cicatriz antigua que le cruzaba el cuello como un hilo mal cosido. Su nombre era Caleb Hart, aunque nadie lo había escuchado pronunciarlo en años. No dijo nada, se limitó a dejar el saco de maíz en el suelo junto a la cerca, como si depositara un pago que no entendía pero que por algún motivo aceptaba. Luego, con un gesto leve, señaló su camioneta estacionada al fondo. Jacob no miró a Emma, solo extendió la mano para que ella subiera, como si firmara el trato bastara, como si ya no fuera su problema. La injusticia no fue ruidosa, no hubo gritos, ni súplicas, ni forcejeros, solo una mujer que caminó hacia un destino incierto, cargando una bolsa y un silencio espeso que envolvió a todos los presentes. Hasta los perros que solían ladrar por cualquier ruido se quedaron quietos, como si intuyeran que algo sagrado se acababa de romper. Pero lo que había detrás de aquel gesto era más profundo. Jacob no siempre fue así. Hubo un tiempo en que, aunque tosco, la miraba con una mezcla de ternura y necesidad. Pero los años sin hijos fueron llenando su orgullo de veneno. En ese pequeño pueblo, donde los apellidos valen más que las palabras, la infertilidad no era solo un diagnóstico médico, era una sentencia social. Una marca que no se ve, pero se siente como un peso diario. La gota final cayó meses antes, cuando un médico del pueblo, cansado, distraído, pronunció la palabra estéril sin mirar a los ojos de Emma. Fue todo lo que Jacob necesitó. No buscó una segunda opinión, no preguntó, no la abrazó, solo la culpó, como si ella hubiera fallado un deber invisible, como si su valor se hubiera evaporado con esa única palabra. Desde entonces, la casa se volvió un sitio hostil, las palabras escaseaban, el aire pesaba. Las noches eran largas y llenas de reproches que ella nunca entendía del todo, pero que dolían igual. Jacob, criado por un padre severo, aprendió que un hombre sin hijos es un hombre sin legado, y si no hay futuro, pensaba él, no hay sentido. Por eso, esa mañana, cuando le dijo a Emma que iba a conseguir algo útil por última vez, ella no imaginó que hablaba literalmente. Cuando regresó con el saco de maíz y la llevó al rancho de Caleb, comprendió, sin necesidad de explicaciones, que ya no era parte de su historia.
No importaba que hubiera compartido su techo, su mesa, su cama. Jacob había decidido que una mujer que no podía dar vida no merecía tenerla. Y aún así, Emma no gritó. No porque no sintiera rabia, sino porque algo dentro de ella ya estaba roto. Lo único que hizo fue subir a la camioneta de Caleb. Se sentó en silencio, con la espalda recta, los ojos secos y la bolsa sobre las rodillas. El motor arrancó con un rugido suave, y la tierra se levantó detrás de ellos en una nube espesa. Nadie los despidió, nadie salió a mirar, solo quedó el saco de maíz reposando en el polvo como un símbolo absurdo de cuánto puede valer la dignidad de una persona cuando los otros ya no la ven como tal. A veces las peores traiciones no hacen ruido, solo ocurren, y dejan a su paso un vacío tan grande que ni el viento se atreve a pasar por ahí. El rancho de Caleb Hart no tenía nombre en los mapas, pero bastaba poner un pie en su tierra para entender que allí las cosas tenían otro ritmo. El horizonte se abría como un mar de pasto bajo, salpicado por cercas viejas que crujían con el viento y árboles dispersos que ofrecían sombra a las reses. Nada brillaba, nada era nuevo, pero todo estaba limpio, ordenado y vivo. Era un lugar donde la tierra hablaba más que los hombres. Cuando Emma bajó de la camioneta por primera vez, sintió que el aire le golpeaba diferente. No era hostil, no la juzgaba, solo estaba ahí, presente, cálido, sin exigencias. Caleb caminó delante de ella con pasos lentos sin mirar atrás y abrió la puerta de una casa sencilla de madera envejecida y alma antigua. Sobre la mesa, como una nota olvidada, había un pizarrín. 4 frases escritas con tiza blanca. Dormitorio listo. Trabajo, establo al amanecer. Pago semanal. Si quiere irse, va. Emma leyó, y por primera vez desde el día en que fue entregada, sintió que podía respirar sin culpa. No había condiciones ocultas, no había promesas vacías. Había límites, claridad, una tregua. El cuarto que le asignaron tenía una cama individual, sábanas limpias con olor a sol, una lámpara antigua y una repisa con algunos libros gastados. Sobre la almohada, alguien había dejado una manta extra. Era un detalle menor, pero a Emma le pareció un gesto inmenso. Venía de un hombre que casi no hablaba, pero que decía mucho con lo que hacía. Caleb no entraba en el cuarto sin llamar, no tocaba, no invadía. Cada comunicación con él pasaba por el pizarrín. ¿Está bien? ¿Dolor de espalda? Descanso hoy si quiere. No había condescendencia ni tono de lástima, solo un respeto seco y firme que Emma no había conocido en años. Ella comenzó a despertarse antes del amanecer, se ponía las botas, tomaba café en silencio y caminaba hacia el establo, donde los animales respiraban con ese ritmo lento que la ayudaba a recordar que aún existía el tiempo y que no todo dolía. Las primeras semanas fueron de rutina y silencio, pero no era un silencio vacío, era uno que sanaba. Por las noches, Emma se sentaba en el porche con una taza de té y miraba cómo el cielo cambiaba de colores. Escuchaba a las ranas cantar desde la acequia y pensaba en su madre. En las manos de ella preparando el pan los domingos, en la suavidad con que la peinaba de niña, y en cómo, en algún punto, todo eso había quedado tan lejos, enterrado bajo una vida que no eligió. El cambio real llegó una madrugada. Una de esas en que el frío cae sin aviso. Uno de los caballos había parido antes de tiempo. Emma escuchó el golpe seco del establo abriéndose y corrió detrás de Caleb, que ya cargaba con una linterna y una manta. El potrillo, aún cubierto de humedad, temblaba junto al cuerpo de su madre. Era pequeño, frágil, con las patas dobladas y el pecho que subía y bajaba como una hoja agitada por el viento. No había tiempo para esperar al veterinario. Caleb lo levantó con cuidado, como quien carga algo sagrado, y se sentó en el suelo del establo, colocándolo sobre su regazo. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta y lo cubrió, acercando su pecho al animal.
Emma, sin que se lo pidieran, trajo cubetas con agua tibia, más mantas, toallas. Pasaron horas así, juntos, en silencio, sin hablar, pero entendiendo todo. Cuando llegó el amanecer, el potrillo seguía vivo, respiraba con más fuerza, intentaba sostenerse. Emma sintió que el corazón se le desbordaba de algo que no sabía nombrar. Le puso nombre al potrillo, Milo. Lo acarició con ternura, y mientras lo hacía, supo que algo dentro de ella, algo que creía muerto, aún podía calentarse, aún podía cuidar. Esa noche, Emma hizo pan de maíz. Era su forma de agradecer. La cocina se llenó de ese aroma cálido, antiguo, que recordaba a casa. Colocó 2 porciones en la mesa junto a una taza de té. Caleb la miró y se acercó, como si no esperara la invitación, pero supiera que era sincera. Tomó el pizarrín y escribió. No debió pasar lo del contrato. Emma lo leyó despacio, lo miró, no respondió de inmediato. Aún le costaba entender qué clase de hombre era este, que la había aceptado como parte de un trato sucio, pero que no la había tratado como mercancía ni un solo día. Esperaba algo más, alguna explicación, alguna grieta. Caleb volvió a escribir, más lento esta vez. Yo creí, trabajo, sueldo, no compra. Y esa torpeza le pareció a Emma más sincera que cualquier gran discurso. Porque no venía del deseo de justificarse, sino del peso de una confusión que él no quería repetir. No hablaron más esa noche, pero algo cambió. Una grieta en la armadura del silencio se abrió, y por ella entró algo suave, tibio, que no tenía nombre, pero que ella reconoció como la primera forma del respeto. En los días que siguieron, Milo creció, y con él creció algo también en Emma. Un espacio interno que ya no estaba ocupado por el resentimiento, sino por una pregunta. ¿Y si no todo está perdido? ¿Y si aún hay formas de empezar sin tener que olvidar todo lo anterior? El rancho, con sus campos callados y sus puertas que no se cerraban con llave, empezó a parecerle un refugio. Caleb, con su voz quebrada y sus frases de tiza, no era un salvador, pero sí era algo que Emma no había conocido en mucho tiempo. Un hombre que no quería poseerla, ni definirla, ni curarla, solo compartir el espacio. Y a veces, eso es lo que más se necesita para volver a la vida. La vida en el rancho, aunque tranquila en la superficie, era como una cuerda tensa entre 2 postes. Uno hecho de recuerdos que Emma no quería volver a tocar, y el otro de días nuevos que aún no sabía si le pertenecían. Cada mañana, la rutina la arropaba con cierta paz. Trabajo, pan, animales, silencios compartidos. Pero bajo todo eso, algo seguía latiendo. Una duda sin nombre, un nudo que no terminaba de soltar. Emma sabía que no se puede escapar del pasado solo cerrando una puerta, y, un sábado, ese pasado volvió a golpear. Fue temprano, cuando el sol apenas trepaba por encima de las colinas. Una camioneta polvorienta entró al terreno con torpeza. Emma, desde la cocina, sintió el rugido del motor como una punzada en el pecho. No necesitó mirar por la ventana para saber quién era. Su cuerpo lo supo antes que su mente. Jacob. Bajó del vehículo con el saco de maíz vacío al hombro, el mismo con el que la había cambiado semanas atrás. Pero esta vez no era parte de un trato. Era símbolo de algo más sucio, del rencor de quien no acepta haber perdido el control. Caminó con ese paso que usaba cuando estaba a punto de gritar, pero no lo hacía. Se detuvo en medio del patio y dijo, con voz firme, como si nada hubiera pasado: «Vienes conmigo, ahora». Ni saludo, ni pregunta, como si los días que Emma llevaba allí fueran una pausa momentánea, como si su vida, sus decisiones, su cuerpo, aún le pertenecieran. Caleb apareció desde el corral, sin prisa, pero con una tensión en los hombros que no tenía otros días. No llevó armas ni alzó la voz, solo se puso entre Emma y Jacob. Abrió la pizarra que siempre llevaba colgada del cinturón y escribió despacio sin mirar al visitante. No, ella decide. El silencio que siguió se volvió denso.
Jacob lo rompió con una carcajada vacía. Ella, decidir, no puede decidir nada, no da hijos, no sirve. El veneno en su voz no era solo hacia Emma, era hacia algo más profundo, hacia sí mismo. Los ojos se le pusieron vidriosos, pero no de pena, era rabia, rabia vieja, heredada, contra su padre, que lo crió a gritos diciéndole que un hombre se mide por la cantidad de hijos que deja y la mujer por los que le da. Rabia contra el mundo, porque no podía controlar lo que dolía. Rabia contra el vacío que sentía en las noches desde que Emma se fue. Emma no respondió, no por miedo, sino porque esa frase, no sirve, le cayó como una piedra ya conocida. El eco de la palabra estéril volvió a clavarse en su pecho, como un clavo que nunca termina de entrar del todo. Era un juicio que había escuchado sin que nadie se lo dijera directamente, en miradas, en silencios, en diagnósticos rápidos y sin alma. Pero esta vez no estaba sola. Caleb giró hacia ella. Sus ojos no buscaban respuestas, sino permiso. Escribió en la pizarra, muy despacio. Hospital, segunda opinión, mi cuenta. Emma tragó saliva. En su mente volvía a ver el rostro del médico de pueblo que la había examinado por compromiso y que, tras mirarla 5 minutos y escucharla 1, pronunció la palabra infertilidad como si dictara una sentencia de por vida. Fue tan rápido que ella no tuvo tiempo ni de hacer preguntas. «¿Y si es verdad?», susurró, más para sí misma que para Caleb. Él negó con la cabeza con suavidad, no como quien quiere consolar, sino como quien ha tomado una decisión firme. Volvió a escribir, «Aunque lo sea, no te vende». Esa frase la golpeó más que cualquier otra cosa. No era una promesa de futuro, no era romanticismo, era dignidad pura. Emma se sintió pequeña y grande al mismo tiempo, como si alguien le hubiera devuelto algo que ni sabía que le habían quitado. 2 días después, viajaron a Midland. El trayecto fue silencioso, tenso, largo. Emma no sabía qué esperaba, una confirmación, una esperanza o simplemente una verdad distinta a la que le habían impuesto sin derecho a réplica. La doctora Caroline Moore los recibió con paciencia. Tenía manos firmes y una mirada clara. Escuchó toda la historia sin interrumpir, sin emitir juicios, sin apurarse. Luego ordenó una serie de estudios que nadie antes había considerado necesarios. No se trataba de buscar culpables, se trataba de entender. El resultado llegó días después, y con él una verdad que no fue condena, sino posibilidad. «Usted no es infértil», dijo la doctora, con esa calma que tienen los que saben que sus palabras importan. «Tiene hipotiroidismo no tratado y un probable caso de adherencias uterinas, pero es tratable y, aun si no lo fuera, usted es mucho más que esto». Emma la miró sin parpadear. Quería llorar, pero no podía. Por dentro, una mezcla extraña la invadía. Alivio, sí, pero también rabia. Rabia por todos los años vividos bajo un diagnóstico sin certezas. Rabia por haberse creído menos, por haber aceptado silencios como verdades, por haberse callado. Cuando salieron del hospital, el viento de Midland parecía distinto, más fresco, más amplio. Emma se detuvo en el estacionamiento y respiró hondo. No pensaba en ser madre, pensaba en todas las veces que su identidad había sido reducida a eso, y en lo mucho que había olvidado que podía ser otra cosa. Caleb la observó sin interrumpir, le tendió la pizarra. Ella la empujó suavemente sin mirarla. Dijo, «Hoy no hace falta». Por primera vez, entre ellos, no hicieron falta palabras, solo la certeza compartida de que el pasado puede doler, sí, pero también puede terminar, si uno tiene el valor de volver a mirarlo de frente. El tratamiento no fue inmediato. Cada análisis, cada píldora, cada espera entre citas requería una paciencia que Emma no sabía que tenía. Había días buenos, donde el cuerpo respondía, otros en que el cansancio la aplastaba sin razón. Pero, poco a poco, empezó a entender que sanar no era solo cosa del cuerpo. Era también reordenar la memoria, quitarle el eco a las frases que se le habían tatuado sin permiso. No sirve, no da hijos, no decide. Y, entre citas médicas y trabajo en el rancho, Emma empezó a sanar otra parte de sí misma,
su voz. No lo decidió de golpe. Fue un proceso hecho de silencios llenos y pequeñas furias, como cuando encontraba, sin buscar, el saco de maíz en el granero, aún conservado por Caleb como testimonio, o cuando las vecinas del pueblo, al verla, bajaban la mirada como si no supieran si saludar o murmurar. Emma se cansó de ser historia contada por otros. Una mañana, con el sol aún bajo, buscó a Dawn Pierce, una abogada local con fama de tener más agallas que recursos. El despacho de Dawn no era grande, una oficina con olor a café fuerte, paredes llenas de archivadores y una planta en la ventana que sobrevivía más por terquedad que por agua. Emma habló. Todo. Desde la venta, desde las palabras, desde el silencio que vino después. Dawn la escuchó sin interrupciones. Tomaba notas como quien levanta un plano de ruinas. Y cuando Emma terminó, no le prometió nada. Solo dijo, «Eso que te hicieron tiene nombre. Trata laboral, coacción, es delito». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. No era venganza lo que Emma sentía. Era otra cosa, una necesidad profunda de que lo innombrable tuviera forma legal, que lo que le pasó no fuera una desgracia, ni un mal matrimonio, ni un asunto personal. Era una violación de derechos y debía nombrarse como tal. Dawn redactó la denuncia. Emma la firmó con mano firme. El sheriff local, un hombre que había compartido pupitre con Jacob en la secundaria, leyó los documentos y arrugó el ceño. En pueblos pequeños, la justicia no siempre es ciega. A veces lleva el apellido equivocado. Pero una firma obliga, y el proceso echó a andar. El día de la feria de la cosecha, el pueblo entero se vistió de domingo. Camisas planchadas, carros alineados, pasteles en los puestos, música de fondo. Emma y Caleb llevaron a Milo, ahora fuerte, brillante y tan dócil como un perro viejo, para una exhibición de animales criados con método natural. Era un gesto simbólico, pero para Emma era mucho más, presentarse en público como quien vuelve a ocupar su lugar, esta vez por elección. Entre la gente, Jacob apareció. No con vergüenza, con desafío. Acompañado de dos hombres, cruzó el recinto con paso ancho y sonrisa torcida. Se detuvo a pocos metros, miró a Emma y dijo alto, para que todos oyeran. «Ridícula, ¿crees que ese mudo te va a salvar?» Algunas cabezas giraron. Un par de personas fingieron mirar al cielo. Nadie intervino. Jacob hablaba como si todavía tuviera derecho a hacerlo, como si aún creyera que Emma seguía siendo suya. Caleb dio un paso adelante. La cicatriz de su cuello se tensó, como si el pasado mismo la activara. Se aclaró la garganta. Un gesto simple, pero para los que lo conocían fue un trueno. Desde la muerte de su hermano menor, que murió en sus brazos en un accidente de corral, apenas había dicho palabra. Lo que le quedó de voz era áspero y breve. Y sin embargo, ese día decidió usarla. «Nadie salva a nadie», dijo, en voz baja pero firme, como si cada palabra costara. «Yo solo devolví lo que no era mío». El silencio que siguió no fue incómodo, fue justicia sin tribunal. La gente, una a una, dejó de fingir indiferencia. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron a Jacob con incomodidad, pero nadie rió, nadie lo respaldó. Caleb se dirigió a la mesa de subastas. Depositó allí algo que llevaba envuelto en una bolsa de papel, el mismo saco de maíz con el que Jacob había cerrado el trato semanas atrás. Dentro, colocó la copia de la denuncia firmada por Emma. La dejó ahí, bien visible, para que todos supieran, no con escándalo, con verdad. Jacob quiso avanzar, quiso arrebatar el papel, pero dos oficiales del condado ya se acercaban con una citación formal. No lo esposaron, no lo empujaron, solo leyeron sus derechos. Un procedimiento sencillo, pero que pesó como una sentencia pública. Jacob, acorralado por la ley y el silencio del pueblo, intentó la última carta. Ella me pertenecía, tenía deudas que pagar, era una mujer. El fiscal, un hombre de voz neutra, respondió sin levantar la vista del documento. Las deudas no autorizan a vender personas, y el matrimonio no convierte a nadie en propiedad. Jacob bajó la cabeza por primera vez desde que empezó a perder. Esa noche, en el rancho, Emma no habló, no cenó,
No lloró frente a nadie. Solo subió a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama como quien por fin puede soltar el peso de años. No lloraba por Jacob, ni siquiera por el juicio. Lloraba por la Emma de antes, la que creyó que su valor se medía en un resultado médico, que aguantó porque pensó que no tenía derecho a más, que calló para no incomodar. Caleb no la interrumpió, no golpeó la puerta, no preguntó. Al día siguiente, le dejó sobre la mesa una libreta con 2 frases escritas a mano. Escribe lo que quieras olvidar. Escribe lo que quieres ser. Emma la abrió, tomó un lápiz, dudó, y entonces escribió una palabra. No era un nombre, ni una fecha, ni un deseo. Era una sola palabra que lo cambiaba todo. Libre. Los meses pasaron sin prisa, como lo hacen las estaciones cuando se aprenden a mirar de cerca. La vida en el rancho se volvió un tejido de pequeñas tareas y gestos compartidos. El sonido del café humeando en la baranda al amanecer, los guantes colgados siempre en el mismo clavo junto a la puerta, las palabras escritas con tiza que decían más de lo que cualquier conversación podría. Emma y Caleb no hablaban mucho, no hacía falta. Habían encontrado un lenguaje que no dependía del ruido, uno hecho de presencia, de atención, de una ternura que no se anunciaba pero se sentía en cada acción. Caleb, en uno de esos silencios largos y necesarios, le contó que la cicatriz de su cuello era de una intubación mal hecha. Ocurrió cuando intentó salvar a su hermano, años atrás. No lo logró. Desde entonces decidió que solo usaría su voz cuando algo valiera el dolor de hacerlo. Y eso no le restaba valor, lo hacía más real, más consciente. Emma le respondió también con una verdad suya, que no sabía si alguna vez querría casarse de nuevo, no por falta de amor, sino porque esa palabra le pesaba. Pero sí sabía que cada mañana en ese lugar, con él, con Milo, con la tierra que araban juntos, le devolvía algo del cuerpo, como si la piel recordara que no había nacido para el juicio, sino para el vivir. El juicio contra Jacob no fue un espectáculo. Nadie celebró, nadie gritó. Fue sobrio, como debía ser. Jacob aceptó un acuerdo, trabajos comunitarios, una multa económica, una orden de alejamiento y una disculpa leída en voz alta ante el tribunal. Su tono era el de quien se mira, tarde, en un espejo que no perdona. Emma no buscaba convertir a nadie con su historia, no quería fama ni aplausos. Su victoria era otra. Era el derecho a caminar por el pueblo sin bajar la cabeza. Y aunque algunos criticaron murmurando que eran cosas de estos tiempos, otros, sobre todo mujeres, la buscaban entre los puestos de la feria para susurrarle con ojos bajos, «A mí también me dijeron eso». Ella no respondía con lecciones, solo apretaba la mano de quien hablaba y dejaba que ese contacto hiciera su trabajo, porque a veces el acto más revolucionario no es gritar, sino permanecer y seguir con dignidad. Una tarde de noviembre, la doctora Moore la recibió con una sonrisa distinta. «El útero se ve sano, Emma», dijo con esa voz que no lastima. «Si desean intentarlo, este es un buen momento». Hizo una pausa. «Y si no, también está bien». Emma salió al estacionamiento con la luz dorada cubriéndole los hombros. Caleb iba a su lado, sin prisa. No hablaron de cunas ni de nombres. En lugar de eso, fueron al almacén agrícola y compraron semillas. Mientras las enterraban en la tierra, Emma sintió algo profundo y cálido que le subía por las manos, como un pulso, como cuando Milo respiró por primera vez sobre su palma aquella noche fría. No pensó en milagros, pensó en ciclos, en raíces, en empezar desde lo que ya estaba vivo. El final no llegó como lo hacen en los cuentos, no hubo fuegos artificiales ni celebraciones ruidosas. Fue más bien una sucesión de lecciones conscientes, pequeñas y firmes, que cambiaron el curso de su historia. Emma, sin decirlo a nadie, solicitó ser familia de acogida, no por carencia, sino por convicción. Al cabo de un año, llegó Ben, un niño de 3 años que coleccionaba piedras en los bolsillos y miedos en la mirada. Emma lo recibió con una manta, un pan recién hecho y un espacio sin presión. Caleb le construyó una casita de madera en el corral. Milo lo aceptó como suyo desde el primer día. Una mañana cualquiera, mientras Caleb y Ben reparaban una cerca, Emma sintió náuseas. No pensó en embarazos,
Pensó en calor, en que algo dentro de ella le decía que el cuerpo finalmente se sentía en casa. El test dio positivo, y esa noche Emma lloró, no por la maternidad, sino por haber recuperado el derecho a decidir qué significaba para ella ser madre. El parto fue silencioso, como todo lo importante en su vida. Caleb le sostuvo la mano con la misma soltura con la que había sostenido potrillos recién nacidos, perros asustados, noches largas. Cuando la niña llegó, él susurró el nombre que Emma había elegido. Grace. La palabra quedó flotando en el aire como una conclusión suave. No era un premio, era un resumen. Años después, durante otra feria de la cosecha, Emma caminaba entre los puestos con Ben, ya más alto, más seguro, y la pequeña Grace que llevaba un girasol en la mano. Se detuvieron frente a una mesa de calabazas. Justo al lado, descansaba otro saco de maíz, olvidado, decorativo. Emma lo miró y no sintió rabia, solo una sonrisa tranquila. Había gente allí que la recordaba, hombres que desviaban la mirada, mujeres que ahora caminaban más erguidas, muchachos que no sabían su historia y quizás nunca la sabrían. Y estaba bien, no todos tienen que conocer la herida para entender la luz. Milo, ya viejo y tranquilo, pastaba cerca. Caleb se acercó con su pizarrín y escribió, como siempre, ¿listos para volver a casa? Emma asintió, porque la casa ya no era solo un lugar, era la suma de todo lo que habían elegido después de la herida. Y eso, en el condado de Dawson o en cualquier otro rincón del mundo, es la forma más profunda de victoria.